Amén. Hoy vamos a hacer una variante, hermanos, el día jueves. Los días jueves queremos dedicarlo a algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Hablaba con los hermanos a la importancia de que nosotros tengamos una buena base espiritual. El edificio, cuando un edificio va a comenzarlo, le ponen lo que le llaman el fundamento. Mientras más fuerte es el fundamento, más grande es el edificio, más puede hacerlo. Y he sentido la importancia de que nosotros trabajemos en el fundamento. Y posiblemente haya cosas que usted y yo ya sepamos, pero es necesario que las podamos reforzarlas. Amén. Así es que la variante es que, como va a ser un tipo de estudio, tenemos la oportunidad de hacer preguntas. O sea, si usted tiene una pregunta, la puede hacerla del tema. No me voy a preguntar de Apocalipsis porque no vamos a hablar de Apocalipsis cuando lleguemos ahí entonces, pero hoy que sea del tema. Amén. Así es que la idea es que no nos vayamos con ninguna duda, que tengamos bien reforzado lo que vamos a hablar, y también van a haber tareas para ustedes. Yo siento en mi corazón, esto nos va a ayudar mucho. Este es un libro que el ministerio ha hecho, se llama Manual de Orientación Ministerial, Guía, Credo y Visión. Esto es de Ministerio Llamada Final. Esto lo vamos a darle uno a cada uno. Ana María, hoy sí, venga, pase, por favor. Por el motivo de que si tenemos suficiente, le damos uno a cada uno. Si no, entre familia van a compartir uno, pero en el otro, el jueves, ya le traemos a cada uno el suyo. Amén. Así es que Ana Mary entrega uno a cada, ahí veremos cómo estamos. Y este va a ser nuestro libro de estudio. Este va a ser nuestro libro de estudio. Aquí viene, ¿cómo se llama? Viene como una cápsula de astronauta, de que al astronauta le dan una cápsula y con esa come y se llena, ¿no? Pero nosotros vamos a desmenuzarla, sí me doy a entender, vamos a estudiarla, vamos a ir poco a poco como es y todo para que podamos aprenderlo bien, amén. Al final, amados, vamos a dar un certificado de parte del ministerio donde usted cumplió este curso. Este curso es, una vez más, Manual de Orientación Ministerial, Guía, Credo y Visión. Esta es la base que vamos a poner en la iglesia, que debe de haber en la iglesia. Y más que todo, los que estamos ahorita somos la mayoría servidores y queremos reforzarlo. Amén. Así es que también los hermanos que vengan, mejor, mientras más sepamos, mejor, ¿verdad? Así es que este va a ser nuestra guía de estudio. Vamos a ir entonces a abrir, si ustedes lo tienen, ya todos tienen su libro. También les voy a pedir que tomen notas, o sea, traigan un libro de 3 cosas que van a tener que traer ustedes. Biblia, no Biblia en el teléfono, okay. Biblia. Sí, es que deben de conocer su Biblia, deben de entenderla por eso. El celular es una cosa, pero la Biblia hay que tener un texto de estudio, amén. Así es que traer la Biblia, y traer un libro de notas, donde van ustedes a ir anotando, amén. Por hoy se las pasamos, en la otra la librería tiene Biblias de venta, así es que, amén, no se preocupe por eso, amén, gloria a Dios. Ay, ¿verdad? Venta, ¿verdad? Hoy podemos vender una si quiere, no se crea, amén. Entonces vamos a comenzar, y este libro fue escrito y fue hecho, Dios me permitió ser parte de este estudio para crear, y vimos la necesidad en la iglesia del Señor, la necesidad de tener este manual. Este manual tiene como propósito a nosotros, si vaya a la página primera, y dice ahí, con el fin de unificar al cuerpo ministerial, o sea, con el fin de unificarnos, o sea, para que hayamos el mismo pensar, para que tengamos el mismo sentir, para que tengamos la misma base, o sea, no que yo creo, no que otro cree, no. Esto es lo que dice la Biblia, no pueden haber dos pensamientos, amén. Así es que con el propósito de unificar el cuerpo ministerial y tener una misma línea de ministración, o sea, esa es la meta de nosotros. Dentro de nuestras congregaciones, y se ha dispuesto la siguiente información que deberá ordenarnos con una misma visión de trabajo y de ministración sobre aspectos doctrinales, esperando que estos sirvan de guía para todo el cuerpo ministerial de nuestro ministerio. Ahí el resto usted lo lee y firma el doctor apóstol Otto Azurdia, nuestro apóstol de nuestra misión. Hoy vamos a entrar, usted puede ver que aquí hay varios índices. Tienen varios índices. ¿Todos tienen el libro? Sí.
Amén. Entonces, este libro dice acá el índice. En el índice número 1 vamos a trabajar las doctrinas fundamentales de la fe. O sea, esa es la primera línea, las doctrinas fundamentales. El segundo tiene regulación ministerial interna. O sea, internamente dentro de llamada final, esto es lo que nosotros trabajamos. Amén. En el número 2, en el índice número 2, si lo mire la siguiente página, página número 5, dice regulación ministerial interna. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, ¿por qué le llamamos anciano a alguien? ¿Por qué le llamamos diácono? La iglesia en general, la iglesia en general, ha degenerado, o sea, le ha bajado. Y en muchas iglesias a todos les dicen, no, ellos son diáconos. Por ejemplo, diácono no es un servidor es un servidor. Diácono tiene un nivel espiritual alto. Pero como todos le decimos es diácono, pues entonces ya todos son diáconos y se baja lo que es en sí un diácono. Por ejemplo, ayudas ministeriales. Por ejemplo, el pastor adjunto, etcétera, cosas como esas, ¿no? Diáconos, ujieres, servidores. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar para entender qué es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí viene en el número 14, estoy todo leyendo rápido para que ustedes puedan ver. En el 14 dice el 13, el número 13 dice bendición de niños. Entonces, ¿por qué nosotros bendecimos niños? ¿Por qué hay la presentación de niños? ¿Y por qué no se bautizan los niños? Entonces, todo eso vamos a tocarlo acá. Amén. Luego el número 3, vamos a ver normas y reglamentos para nuevas incorporaciones. O sea, cuando una iglesia dice quiero ser parte del ministerio de llamada final, cómo trabajan y todo. Amén. Por si alguien ahí, pues un día el Señor lo llama, ¿verdad? Y ya sabe cómo se trabaja. Entonces vamos al siguiente, vamos a ir ahora al número 1, página 7. En la página 7 vamos a trabajar nosotros hoy doctrinas fundamentales de la fe. Eso va a ser nuestro primer que vamos a trabajar. Diga conmigo doctrinas, todos, doctrinas fundamentales de la fe. O sea, esto es fundamental en la fe. Esto debe de estar en todos nosotros y en toda iglesia que se llama cristiana, ¿verdad? Pero vamos a ir. Entonces, primero vamos a estudiar la Biblia. La Biblia. Vaya conmigo a la siguiente página, página número 8. Y en la página 8, ahí hay una bien breve de lo que es la Biblia. Vamos a ver. Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios, pero que dentro de ella Dios no es el único que habla. Creemos que no hay nueva inspiración para eliminar ni agregar al canon sagrado de 66 libros. Creemos que la Biblia contiene la revelación fundamental de Dios que el hombre necesita. Creemos que la Biblia contiene la realidad de la historia de la creación, así como la declaración profética de los acontecimientos futuros. Creemos que la Biblia tiene las bases sobre las cuales se realizan los juicios eternos de Dios. Amén. Déjeme agarrar mi libro que lo dejé aquí. La Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, o sea, 3 idiomas, que fue el hebreo, el arameo y el griego. A ver, diga conmigo, hebreo, arameo y griego. La Biblia está compuesta en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. O sea, todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta
creo que es, si no me equivoco, Malaquías, creo, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Entonces fueron escritos en hebreo. En hebreo. ¿Por qué en hebreo? Era el lenguaje que dominaba. O sea, cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, que es el inicio ya del Nuevo Testamento, los idiomas que manejaban, que dominaban en ese tiempo, eran arameo y griego. Arameo y griego eran los que dominaban. Es como, por ejemplo, digamos, ¿cuál es la lengua que domina hoy? Inglés, right? Inglés domina en todo lugar donde vaya, por mucho que vaya. Muchos negocios son hechos en inglés, casi transacciones son en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma que maneja, que guarda. Entonces, en ese tiempo, estos eran arameo y griego. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. La Biblia tiene ¿cómo surge la Biblia para nosotros? La Biblia venía en rollos, o sea, lo que le llamábamos rollos, ¿no? Diga conmigo, rollos. No había libros, no había como hoy que tenemos esto. Entonces, en aquellos tiempos eran papiros que le llamaban y los escribían como papel, los enrollaban y los tenían. No sé si te ha oído en una ocasión en el Nuevo Testamento dice, Jesús dijo, hoy se ha cumplido en mí. Donde dijo él, hoy se ha cumplido en mí de que él había, el que hablaba. Pero ya estaba hablando de lo que profetizaba Isaías. Pero dice que le dieron el rollo. O sea, tenían los rollos, en el caso que estaban ahí, estaban así los rollos. Vino uno que estaba encargado, agarró, sacó el rollo y se lo dio. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que se lo dio sin leerlo, no sabía. Y dice, hoy se ha cumplido en mí lo que dice, he aquí la unción está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y usted sabe. Entonces, ahí le dieron un rollo. Entonces, en aquellos tiempos se manejaban rollos. Pero más adelante, ya cuando nosotros vino la imprenta y todo eso, pues nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia. Entonces, ¿cómo surge en nosotros la Biblia? Porque Biblia es de la palabra biblios. Biblios quiere decir una compilación de libros, una unión de libros. Eso es biblios. Que vino a ser, hermano, en otros le llaman Biblón, que es lo mismo, biblios es una acumulación de libros donde juntaron los rollos, porque no había otra cosa. Juntaron los rollos y empezó, hermano, a trabajar, hombres y mujeres trabajando, poniéndolo ya en lo que viene a ser a nosotros una Biblia. O sea, uno de los trabajos tan fuertes y tan hermosos que vinieron. Entonces, esa Biblia, eso que fueron acumulando, lo llevaron y lo pusieron a esto. No sé si usted ha escuchado la Septuaginta. Esto es importante que se lo aprenda. Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es sept? 7. Septuaginta, y es conocida por la Biblia del 70. Esta versión, por eso le llaman la Septuaginta, es donde unieron todos los, acuérdese que todo venía del hebreo, amén, y luego del arameo y el griego. Entonces tuvieron que venir, juntaron todo esto, y esto vino a ser la Septuaginta, que de aquí surgen todas las nuevas versiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar, hay varias Biblias. Una, el pescador, es una Biblia. Ellos todos van a la Septuaginta. Este es the main, este es el source. Esto es ¿cómo se llama? El source es el recurso donde van y de aquí sacan todo. De aquí viene, de aquí va. Entonces, esto es muy importante reconocer. Recuerde, Septuaginta. A ver, diga conmigo, Septuaginta. Vamos todos. Septuaginta.
70, o sea, donde vienen y de allí empezaron todos a hacerlo. Entonces, cuando si están apuntando, porque voy borrando, la otra vez vamos a tener una 70, la Biblia este 70 es el año 70, donde se ordenó que se recopilara todo y todo quedara en una Biblia, que fue la Biblia del 70. O sea, estudiosos de la Biblia los pusieron y empezaron a trabajar en esto, trayendo del hebreo, trayendo del arameo, trayendo del griego, y lo pusieron y lo juntaron, y esta es la base, que toda nueva versión que surge, esta es la base. Esta es la base, la Septuaginta. Usted va a oír eso mucho. Entonces, entendemos, hermanos, entendemos el vocablo AD. ¿Entendemos AD? ¿Qué es AD? Antes de Cristo, ¿verdad? O AC, perdón. AC. Antes de Cristo, before Christ. BC es antes y después, ¿sí? Antes de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. AC, DC. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, interesante que el único que vino a romper realmente la historia es Cristo. Porque de ahí se surge antes de Cristo y después de Cristo, o sea, en la cruz. Ahí qué interesante, ¿no? Porque ninguno hizo eso, solamente Él. Entonces fue el cambio. Entonces, vamos a encontrar entonces antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿dónde lo vamos a ubicar? Antes de Cristo. El Nuevo Testamento lo vamos a ubicar después de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que ir viendo. Amén. Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a entender la estructura. La estructura de la Biblia, la estructura. Si tiene preguntas, las apunta para después, vamos a atenderlas. Entonces, la estructura de la Biblia, vamos a ver que hubieron libros que le vamos a llamar de la ley. Otros que van a ser históricos. Otros de poesía. Y otros de profecía. Lo que le vamos a llamar los libros proféticos. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios. Los hechos de los apóstoles. Vamos a encontrar epístolas. Y vamos a encontrar Apocalipsis. La Biblia está compuesta de 66 libros. ¿Ok? 66. Más adelante, la Iglesia Católica vino y agregó a la Biblia Católica, agregó otros libros. Pero estos libros que agregó la Iglesia Católica no quedaron en el canon. Diga conmigo canon. Esta es otra palabra muy importante, canon. El canon. El canon bíblico. El canon bíblico, ¿cómo surge el canon bíblico? Empezaron y buscaron scholars, hombres que sabían la historia, que sabían el hebreo, el arameo, que sabían bien, y los buscaron a ellos para que ellos fueran los que, bajo la guianza del Espíritu Santo, buscaran quiénes libros podían quedar en el canon.
¿Y qué libros no cuadraban? Entonces agarraban un libro, por ejemplo, y lo escudriñaban y lo metían, es como, vamos a decir, como un producto que vamos a probarlo, si es contra el fuego, lo metían con el fuego, ¿verdad? A ver si verdad que no se quema. Entonces este libro que agarraron, todos los libros que están ahí, de estos 66 libros, todos fueron sometidos bajo una estricta interpretación, búsqueda y todo, para ver si no se contradecían unos con otros. Entonces la Biblia no se contradice, la Biblia se suma, ¿sí o no? Pero estos libros que la Iglesia Católica agrega en su Biblia, no están en el canon. ¿Por qué? Porque estos libros no dieron la altura, no llegaron. Entonces habían contradicciones, habían cosas que no daban, que no cuadraban. Entonces quedaron excluidos. Y no solamente eso, muchos más que quedaron, porque habían muchos que habían, pero solo 66 quedaron ahí. Amén. Entonces, vaya a ver, vamos a participar también. Tenemos el otro micrófono, please, para que lo podamos activarlo. Quiero que aquí en este lado alguien me busca Segunda de Pedro 1, 19, 21. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, entonces, mire qué bonito lo que dice aquí. Dice, así tenemos la palabra profética más segura. O sea, por ejemplo, alguien podrá decir, no, pero que esto, todo tiene que ir a la Biblia. Si no está con la Biblia, no, está fuera. O sea, tenemos que, ¿cuál es la medida? La Biblia. No que esto esté en la Biblia. Vamos a decir, no, ¿qué me invento? ¿Qué digo? No, que hay que adorar a las imágenes. Vamos a ir a la Biblia. A ver qué dice la Biblia. La Biblia es la más segura, amén. No lo que el hombre diga, sino lo que dice la Biblia. Hay que adorar imágenes, vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Hay que hacer sacrificio, vamos a ir a la Biblia. Entonces, por eso dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero vamos a ir al verso 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Entonces vamos a ver. Entonces, la Biblia, por ejemplo, ¿quién escribió Génesis? Sí, amén. Pero ¿quién la escribió? Moisés, exacto. Entonces, Moisés escribió, pero correcto lo que usted dice, y aquí dice, leámoslo. Entonces dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, no fue acto humano de Moisés, sino que dice que fue por el Espíritu Santo, hablaron inspirados de parte de Dios. Entonces, aquí viene esto bonito. Entonces, escribieron varios escritores. Aquí fue Moisés, aquí fue Isaías, aquí fue Salomón, David, aquí fue el apóstol Pablo, Mateo, Juan. Ellos escribieron. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia está escrita, ahorita me recuerdo cuántos hombres escribieron, pero todos fueron inspirados ¿por quién? Entonces, ¿quién es el que dictó la Biblia? El Espíritu Santo. Y ellos solo fueron escritores. ¿Me doy a entender? Por eso es que no se contradice. Porque el mismo que la escribió, que la dictó, se llama Espíritu Santo. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Entonces, el Espíritu Santo. Entonces, fíjese.
40 escritores, apunte esto, 40 personas usó Dios para escribir la Biblia. 40. Y fue escrita en 1500 años. qué tremendo, ¿no? Entonces vamos a decir en el año primero, contando los 1500, escribieron Génesis. Y Apocalipsis le escribieron en 1499 años, de diferencia. O sea, hace 1500 años estaba el Espíritu Santo dictando Génesis. Y 1500 años más tarde, el Espíritu Santo está dictando Apocalipsis. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y no se contradice. ¿Por qué? Porque el único que la está dictando se llama Espíritu Santo. Dios usó a diferentes hombres. Dios usó a Moisés. Y podemos buscar aquí a todos los hombres que usó. Pero todos eran inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está bonito? Amén. Entonces, ahora sí, mi hermana, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico de todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y da la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, perfecto. Entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice Apocalipsis. Está hablando 1500 años después de que esto. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía, o sea, la profecía es la Biblia, ok, de este libro. Si alguno añade a ellas, o sea, wow. Entonces, si alguno le quiere añadir a esto, ¿qué sucede? Dice aquí, si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en Egipto, que pasaron en Egipto. Entonces, quiere decir, imagínense, que vamos a decirle, qué tan delicado. Y entonces, hoy encontramos, por eso mire, Testigos de Jehová. Testigos de Jehová sacaron su versión ellos. La versión Testigos de Jehová. El librito verde hoy ya cambiaron a negro ahora. Entonces, pero ellos quitaron cosas que iban en contra de lo que ellos creen. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron, añadieron. Y dice que el que le corte, verso 19, y dice, si alguno quita, o sea, quitar es quitar las palabras que estaban ahí del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. ¡Wow! Entonces, mire qué tan delicado era los hombres y mujeres que estaban sacando esto, que estaban traduciéndolo del hebreo. Hermano, y aquí otra cosa que nosotros tenemos. Nosotros, la Biblia, ¿en qué fue escrita la Biblia? En hebreo. De hebreo llegó ¿a dónde? A inglés. Y de inglés llegó a español. Entonces nosotros perdemos la riqueza. La riqueza de eso se pierde. Porque, ¿verdad que nosotros cuando traducimos algo de inglés al español, verdad que muchas veces cambia? ¿Sí o no? Y el español es más rico, como que es más expresivo. En inglés una palabra y quiere decir mucho. Entonces, aquí se perdió mucho y aquí se pierde mucho. Por eso, cuando uno ya va al original, ya uno estudia un poquito más y dice en el original, o sea, estamos hablando que ya me brinqué el inglés y me fui al hebreo. Y en el original, la palabra tal dice esto, dice eso. Y entonces uno, ahora entiendo y se expresa más. ¿Por qué? Porque es más rico el original. Amén. Ok. Entonces, ¿por qué decimos entonces que la Biblia creemos que esto? Porque ahí dice Apocalipsis, el que le añade o el que le quite, trae maldición. Entonces, por eso dice que esta Biblia no le podemos agregar. Pero hay aquellos que le agregan, hay aquellos que se han atrevido a cambiarlo. Amén. Y mire, hermanos, no nos asustemos que de repente salga una Biblia orientada al homosexualismo. No nos asustemos.
que venga por ahí y de repente salga una versión donde van a ir quitando de que esto y lo otro, buscando a qué, acomodando a lo que ellos creen. Hay una denominación que ordenó ¿cómo se llama? Homosexuales como pastores. Imagínense. ¿Tú qué creen ellos? Entonces, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo lo interpretan ellos? Entonces, como hay que hacerlo, le van a cambiar. Entonces, te lo digo, tenemos que tener cuidado nosotros. Amén. Amén. Ok. Ahora vamos a este lado y búsquenme ahí Juan 5:39. Juan 5:39 y alguien más va a buscar Juan 5:46 al 47. Juan 5:46, 47. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? 5:39. Amén. Ok. Dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Examináis, otra versión dice examinad. Examinad, 39. Dice, mire, por eso, mire, le aconsejo, si usted quiere profundizar más, cómprese una Biblia de estudio. Si usted quiere profundizar más. Yo manejo una Biblia de estudio, Las Américas. Es la mejor que hay hasta este momento, en español. En inglés hay más riqueza, pero si usted quiere, yo le aconsejo, ordénela ahí, con la mano se la puede ordenar. O usted la busca, o sea, pero aquí en la librería la puede ordenar. Biblia de estudio es mucho mejor. Por ejemplo, yo tengo la versión de estudio. Entonces, la versión de estudio, ¿qué versión estamos leyendo, hermano? 39. A ver, ¿en cuántas versiones dice examináis? ¿En cuál de ustedes versiones dice examináis? ¿Alguien dice diferente? ¿Cómo dice? Search. Ahí está. Pero mire, mi versión, como esta es de estudio, me lleva aquí al margen y me dice, en el original dice examinad. Examinad y examináis no es lo mismo. ¿Ve? Estudio. Entonces dice, examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, quiero saber del Señor, ¿dónde lo voy a ver? En la Biblia. Amén. Ahora, ¿cuál es la otra versión, el otro texto que dijimos? Dijimos Juan 5:46. 5:46. Porque si Un poquito más creyeras, duro, please. porque si Estoy creyeras sordito. a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Ok, mire esto está tremendo. Ahí está el Señor Jesús y está hablando con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, están ahí discutiendo. No le creen a él. Y ellos citan a Moisés. Oh, Moisés dijo. Y aquí, entonces mire lo que dijo el Señor. Dijo, porque si creyeras a Moisés, ellos estaban citando a Moisés, ¿verdad? Entonces le dijo, ok, si ustedes de veras están citando a Moisés y si ustedes de veras le creyeran a Moisés, entonces me creyeran a mí, porque Moisés, ¿de quién escribió? En otras palabras, ¿quién le estaba dictando a Moisés? Entonces, usted dice que no creen en mí, que creen en Moisés, pero si Moisés, yo le estaba dictando a Moisés, entonces ¿cómo no me creen a mí? ¿Me voy a entender? El escritor de la Biblia le estaba hablando y dice, no, creemos en Moisés. Si creyeran de veras en Moisés, creyeran en mí, porque él de mí escribió. Es como que él estaba dictando, no, Moisés, escribe esto, escribe otro. Yes. Disculpa, yo estaba pensando cuando estaba diciendo esa palabra, Ajá. que de él escribió de mí. Estaba pensando que Moisés estaba hablando de Jesús en el futuro, no que Jesús le estaba revelando a él. Las dos cosas. En la revelación que tiene, él está diciendo yo. ¿Sí me entiende? O sea, hay dos revelaciones. Una, él está dictándole y la otra, él está entendiendo de él. Por eso, mire, Abraham dice que prefirió vivir en las casas de tiendas. ¿Por qué? Por los sufrimientos de Cristo. O sea, Abraham ya le estaban mostrando a Cristo y por eso él dijo, no, yo prefiero mejor ganar a Cristo y no las cosas que dan. Entonces, dichoso aquel que tuvo esa revelación. Entonces, a nosotros nos toca, por ejemplo, mire,
Si alguien no cree en Dios, dígale que lea la Biblia. Póngale reto. Dígale, ok, no crees en Dios, lee la Biblia. Y después me dices si crees que no existe Dios. Entonces, le dice, entonces Moisés de mí escribió. O sea, yo le estaba dictando, es otra cosa. Ok. Aquí, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y a este lado acá, segunda de Pedro 1, 21. ¿Ok? Acuérdense que va a quedar en el micrófono para que esté grabado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir en lo que ustedes buscan, digan conmigo inspiración divina. Entonces, quiere decir que la Biblia, estos hombres tuvieron una inspiración divina. En otras palabras, el Espíritu Santo les inspiró a ellos a escribir lo que escribían. El Espíritu Santo. Dijimos Juan 5, 46, 47. O ya habían hecho, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Ok. 8, 9. Segunda de Timoteo, a ver qué dice segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguiar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Entonces, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, entonces dice, por si alguien va a decir, no, eso lo escribió Moisés. No, eso lo escribió David, Salomón. Sí, ellos escribieron, pero la inspiración vino de parte de Dios. Eso es lo lindo. Ese es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a escribir. Amén. Y qué lindo, ¿no? Esa inspiración. Y entonces, ¿qué más dice? Ahí estamos leyendo 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Llevarnos a todos nosotros a la perfección. Es el propósito. El propósito no es, mire hermanos, y aquí es donde viene otra cosa. Yo tenía una tía, ya se los he dicho, una tía, que ella allá cuando era la hora de descanso del trabajo, se iba a descansar, a dormir y agarraba una Biblia que tenía bien bonita, grande y todo, con muchas fotos y todo. Y ella leía y me decía, mira mi hijo, ven, mira qué bonita la historia de David, mira qué bonita la historia de José. Pero solo leía historia. Y qué triste cuando una persona lee pura historia. Entonces, ¿cuántos queremos entender lo que está en la Biblia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Leerla solamente? ¿A quién le voy a pedir que me ayude? Espíritu Santo, dame la revelación y enséñame lo que aquí está. Porque ¿quién la escribió? Él. ¿Quién la conoce? Él. ¿Quién es mejor? Por ejemplo, si alguien inventa algo y esto y está fallando, ¿con quién va a ir? Con el inventor. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Él la inventó, él sabe cómo. Entonces, el escritor se llama Espíritu Santo. Entonces, si yo voy con él y le digo, Espíritu Santo, mire, va a leer usted la Biblia y diga, Señor, con unas pocas palabras, Espíritu Santo, dame la guía a entender lo que voy a leer. ¡Wow! ¿Y cuánto les ha pasado cuando leen algo que sienten que agarra vida? Y qué bonito se siente, ¿no? ¡Wow! Entonces mi tía solo leía historia, pura historia. Y se conocía las historias de la Biblia, pero nunca aprendió el significado, el por qué José, por qué esto, porque solo leía historia. Entonces tengo que pedirle al Señor la inspiración divina. Amén. Vamos bien en tiempo. Ok, ¿alguien más? ¿Me faltaba alguien en leer? Romanos 8, 9. Dice, sin embargo vosotros no estáis
en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, entonces yo debo de estar en el Espíritu para poder entender, porque la Biblia es espiritual. Amén. Entonces la Biblia es para espirituales. La Biblia no es, hermano, y usted sabe que el libro número 1 más vendido es la Biblia, el más impreso es la Biblia. Hermano, está impreso en muchos idiomas y todo, es el más escrito, es el que más, pero para entenderlo, ¿cómo debo estar yo? En el Espíritu, o sea, ser espirituales. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ir un poquito. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? Ok. Entonces, abra su Biblia, vamos a hacer un ejercicio. Abra su Biblia, en las primeras páginas, encuéntrenme dónde está el índice de los libros en su Biblia. Por eso es necesario traer la Biblia, ¿ok? Aquí, ¿ya los encontró Mari? A ver, entonces, aquí Mary o María, por ahí va, dice. En la página tal de su Biblia dice, libros del Antiguo Testamento, libros hasta está en inglés, the books of Bible, oh my God, bilingüe. Ok, libros del Nuevo Testamento. Entonces, aquí puede encontrar ella los del Antiguo y los del Nuevo. Amén. Y cada uno de ellos, no sé si su Biblia tiene, pero mi Biblia sí tiene porque es de estudio, tienen el principio, quién lo escribió, en qué año se escribió, y ahí dice más información. Por eso es importante una Biblia de estudio, porque le va a decir, este libro, por ejemplo, vaya, vamos a ir en mi Biblia. ¿Cuántos tienen las Américas? Pero no es de estudio, ¿va? Ok. Entonces, por ejemplo, mi Biblia, que es de estudio, dice Génesis. Génesis es la palabra griega origen. Y comienzo. Mire lo que dice, esta es mi Biblia de estudio. Entonces me da un hipnosis, creo que es la palabra, o un resumen de lo que va a hablar el libro de Génesis, de qué se va a tratar de eso. Entonces, quiero que vayamos ahora a nuestro libro. ¿Cuándo tenemos nuestro libro? Okay, vamos a nuestro libro de estudio. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios, pero que dentro de ella no es el único que habla. Está expresado, ¿ya hablamos esto? ¿Ya lo entendemos eso? ¿Sí? Ok, si hay preguntas, make the questions right now. Entonces, todos decimos que sí. Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Aquí dice, pero dentro de ella, Dios no es el único que habla. ¿Quién me explica eso? Usted dice que ya lo entendió. Ese silencio, ¿qué quiere decir? ¿Entiende o no entiende? Entonces, si no es el único que habla, ¿quién más habla? No, el Espíritu Santo es Dios. Ah, ok, ahí hay otra voz. ¿Quién más habla ahí? ¿Y eso lo vamos a llamarle? Los hombres. O sea, no, entonces mi deber al estudiar la Biblia es, usted me va a decir, aquí habla Dios, aquí habla Satanás y aquí habla el hombre. Hello. Entonces no todo lo que está ahí lo dijo Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Pregunta. Perdón. Entonces no todo está inspirado por el Espíritu Santo cuando el hombre habla o cuando Satanás habla. Sí. Sí. Okay. Sí está inspirado, pero no es siempre Dios hablando. Okay. O sea, Dios inspiró, por ejemplo, a Moisés. Dios inspiró a Caín cuando habló. Caín, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Quién está hablando ahí? El hombre, ¿sí? Pero en todo hay inspiración, eso es lo importante. Aunque esté hablando, no Dios, pero es inspirado. ¿Está claro? ¿O todavía hay duda ahí? Bueno, entonces ya dijimos que sí, va. Creemos que no hay nueva inspiración. Estamos viendo nuestro credo, nuestro guía credo y visión. Entonces, creemos que no hay nueva inspiración para eliminar ni agregar el canon sagrado de 66 libros. ¿Cuánto entendemos eso ya?
No, que salió por ahí un profeta que se llamaba Joseph Smith y que le dieron una nueva revelación. ¿Lo aceptamos? ¿Lo aceptamos? ¿Por qué? Porque dice ahí que si yo le quito o le agrego, entonces ya quedamos de acuerdo que todo lo que Dios nos quiso decir lo dejó en 66 libros y no necesita agregarle algo más. ¿Estamos claros? Entonces, no, que entonces, mire, por eso es importante este estudio, porque vamos a oír profecías, vamos a oír enseñanzas, pero hay enseñanzas que son tan profundas que se salen de la Biblia. Hello, ya andan por allá, hermano, y dice, hey, un momentito, te saliste. El momentito que te saliste ya está fuera. Todo tiene que estar dentro, dentro de los 66 libros. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, no hay nueva inspiración. No, que yo recibí del Señor anoche que estaba y yo vi que o sea, fue de frijoles, fue de tacos o fue a saber de qué, pero por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces voy a ir, el hermano tiene algo, ok, voy a buscarlo en la Biblia. ¿Dónde está? Lo que él va a recibir es nada más confirmación de aquí, pero no es nada nuevo. Bueno, entonces vamos al siguiente. Creemos que la Biblia es la guía de fe y de conducta que Dios le da al hombre. ¿Dónde decimos amén a eso? ¿Sí? Ok, por favor, este lado me buscan 1 Corintios 12:13, aquí. Y aquí a este lado van a buscar 1 Corintios 2:10-16. O sea, cuando lo tengan, levantan la mano y me dicen, este lado, 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 2:10-16. ¿Ya listo? Ok, vamos a ver, 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ok, entonces, si entendemos ahí, entonces, pues un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. O sea, un solo espíritu, Espíritu Santo. Amén. Todos, un mismo espíritu. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, todos bajo el mismo Espíritu Santo. ¿Está claro? Ok, vamos ahora, ¿qué dijimos acá? 1 Corintios 2, del 10 al 16. Del 10 al 16. 10-16. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ajá. Aquí. Aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinado pensamientos espirituales con palabras espirituales. 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, gracias. Entonces, en este pasaje, mire, aquí dice que hay profundidades de Dios. ¿Sí? Entonces, hay en la Biblia hay cosas que son profundas. Profundidades. ¿Quién me las va a enseñar?
Entonces, ¿a quién le voy a pedir yo que me las enseñe, que me las revele? Al escritor, recuérdese, al escritor. O sea, a ver, voy a ir con el que escribió, porque yo no entiendo esto. Digo, explícame, Espíritu Santo, enséñame cómo esto, y Él le va a enseñar. A mí el Espíritu Santo me ha enseñado cosas que, wow, gracias Señor, porque tú me enseñas. Entonces dice que esto es espiritual, amén. Entonces el que lee la Biblia, el hombre natural que lee la Biblia, ¿qué va a entender? Historia, 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 historia. Pero para nosotros, ¿cuántos somos espirituales aquí? ¿Sí entiende ser espiritual? Porque mire, voy a aclarar esto. Todos somos espirituales. Pero hay lugares donde entienden que ser espiritual es que tú andas en el otro, allá en elevado, en el cielo, ya casi tocas y una aurora aquí. No, no. Nosotros somos espirituales, ¿por qué? Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo sopló el Espíritu, y por eso soy espiritual, porque tengo el soplo del Espíritu. Entonces todos somos espirituales. Ahora, que Él tiene obras de la carne, que ese es otro rollo, pero espirituales todos. Amén. Pero como no saben muchas cosas, no, ese es carnal, ese no es espiritual. Lo estamos mal interpretando. Amén. ¿Cuántos espirituales sabemos aquí? Todos. Entonces, si yo soy espiritual, lo voy a entender porque esto es para los espirituales, aunque sea carnal. Ok, vamos a ver. Creemos que la Biblia contiene la revelación fundamental que el hombre necesita. O sea, aquí está toda la revelación que yo necesito para mí. El tomo tierra. Vamos a llamarle a la Biblia tomo tierra. Creo que ahí arriba hay otros tomos. Tomo celestial, tomo a eso, pero esto creo que es para nosotros es más que suficiente. Creemos que la Biblia contiene la realidad de la historia de la creación. Entonces quiere decir que la Biblia, pero aquí donde tenemos que entender, amados, por favor, cuando yo digo Biblia, tomo tierra, quiere decir que hay cosas que son antes. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando del principio de los principios o del principio de la tierra. No, el principio de los principios ya existía. El principio de la creación, pero ya habían cosas anteriores. Ya había habido antes. Por eso, miren, por eso digo que este es el tomo tierra. Que la Biblia nos da luces. Por ejemplo, nos da una luz. Antes de la creación humana, ya hubo otra previa creación. Y mire, aquí es donde tenemos que entender. Un día le preguntaron a un cristiano, ¿y usted qué cree de los dinosaurios? Dijo, eso no existe, eso es esto. Pero entonces, pero ¿cómo? Si los han encontrado, si han encontrado. Entonces, los dinosaurios, pues una pregunta, ¿en dónde los ubicaríamos nosotros? ¿Después de Génesis o antes de Génesis? Antes. La creación previa era otra magnitud, se movían en otra cosa, pero la Biblia solamente no nos dice eso, pero entonces cuando nosotros creemos, si nosotros creemos que la tierra tiene 6,000 años, estamos equivocados. Cuando dicen los hombres, estos dicen, no, hace 22 millones de años que existió esto, no me debe de asustar a mí. Amén. Sí, fue antes de la creación, antes de Génesis 1:1 para atrás, a Génesis -1 quizás. Entonces ahí había una creación que dice que el diablo la mató, pero ese es otro rollo, ya en esto. Amén, no lo quiero confundirlo. Amén. Pero entonces, como ignoramos, o sea, como no nos han enseñado, el pobre cristiano quedó mal y dijo, no existen, eso no es, pero fue porque no le han enseñado. Entonces, cuando no sabemos, mejor digamos, mire, voy a preguntar, voy a estudiar la Biblia y luego le respondo. Amén. Pero que no nos juzguen que no sabemos. Amén. Y por eso dicen, ignorantes. Dicen, no, es que no hemos estudiado, es lo único. Entonces, creemos que la Biblia es fundamental. Creemos que la Biblia contiene la historia de la creación. Entonces, lo que nos concierne, vamos a decir así a nosotros, lo que nos concierne a nosotros es de Génesis 1 en adelante. Amén.
de la creación. Cuando veamos al cielo, allá preguntémosle al Señor, Señor, ¿y qué pasó antes de Génesis 1? Porque hubo un diluvio. Hubo un diluvio. Antes del diluvio ya había un diluvio. Porque cuando uno dice que habían aguas, cuando Génesis 1:1 dice que habían aguas, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que habían aguas. ¿Y las aguas de dónde vinieron? Entonces ya había un primer diluvio. Antes del diluvio de Noé, había un previo diluvio que había, y ese diluvio destruyó a los anteriores. Amén. Pero eso es, ok. Entonces, así como la declaración profética de los acontecimientos futuros. Entonces, la Biblia, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos aquí, libros de la profecía? Entonces, la Biblia, aquí en estos escritores como Isaías, Jeremías, estos que tuvieron aquí, que tuvieron la profecía, ellos, Daniel tiene la profecía de lo que viene, como Apocalipsis también. Entonces, quiere decir que aquí encontramos lo futuro profético que viene. Por eso le llaman a la Biblia la palabra profética. O sea, que está para allá, para venir. Amén. Ok. Creemos que la Biblia contiene las bases sobre las cuales se van a realizar los juicios eternos de Dios. O sea, aquí está. Amén. Ok. Terminamos nuestra primera parte de estudio. Preguntas. Ahora sí. Bombardéeme con preguntas del tema. No me habla de Génesis o de Apocalipsis. No, eso te... Amén. Entonces, ya leímos los textos, ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿preguntas? Ok. No se quede con la pregunta, please. Porque se va con la duda y quizás, there's no dumb question. No hay pregunta tonta. Pregunta, aprendemos todos. Amén. Amén. Sí, mi hermano Luis. La pregunta del número 70. 70 de la Septuagésima. Septuagésima. Yes. ¿Qué era el propósito de ¿Qué era el propósito de Septuagésima? De la Septuagésima. De cómo agarrarle el nombre era porque era un grupo de personas, no entiendo ese En el año 70. okay, año 60. 70. Okay. 70. Por eso es Septuagésima. Septua es 70. Ahí comenzaron. En el año 70, estudiosos de la Biblia los juntaron y vinieron y se reunieron todos por orden, no me acuerdo quién ordenó eso, y ellos fueron en el año 70, no que sean 70 estudiantes, no, 70 en el año 70, por eso le llaman Septuagésima. En el año 70 fue donde surgió, pero fue un estudio de muchos hombres que estaban estudiando el hebreo, el arameo, el griego y todo eso, y de ahí surge, por eso se llama la Septuaginta, algo así. ¿Estamos bien? En el año 70. Ok. Any questions? No se vaya con la duda. Sí. Pastor, en Juan 1 dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sí. Vayamos a Génesis 1 todos. Juan 1. Sorry. Juan 1, Juan. Pero, cuando habla del principio, porque usted dijo que el principio, ¿cuál principio? Aquí habla del principio creacional, pero yo entiendo que en Juan 1:1 habla de otro principio. Sí. Del verbo, el principio, exacto, se eleva más para allá. Ajá. Se eleva más. O sea, por eso es que dice que ahí hay profundidades. O sea, la Biblia, Dios nos deja todo esto, porque acuérdense que es para nosotros, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene Dios? Una pregunta. Entonces va a Juan 1:1, y dice en el principio, pero ese es el principio de los principios. O sea, vamos a ver. Muy bien, buena pregunta. Es principio de antes de la creación. Antes de todo. Antes de todo. En el principio era Dios. Dios. En el principio de los principios era Dios. ¿Se acuerdan que hablé yo el otro día de la soledad de Dios? No sé si lo hablé con ustedes acá. Fue allá en Fontana. La soledad de Dios. Muy importante eso, entender. Porque Dios estaba solo. Dios estaba solo. Y Dios no es un Dios de soledad. Y por eso hizo creaciones. Y creó. Porque Dios es un Dios de estar solo. Entonces aquí estaba Dios. Entonces Dios se separa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero
pero los tres son Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahí está, donde está la Trinidad, el siguiente tema que viene. Entonces, esto era, por eso cuando dice Juan 1:1, dice, en el principio existía el verbo. El verbo, o sea, la palabra. Y luego dice, y el verbo estaba con Dios. Entienda. A veces aquí con este ya, este es extra, ¿ok? Este ya no está aquí. Y el verbo estaba con Dios. ¿Dónde estaba? Y el verbo era Dios. Entonces entonces le van a preguntar, ¿cómo es posible que Jesucristo es Dios? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Le van a hacer esa pregunta. Por eso es una pregunta buena por los testigos de Jehová, por los mormones, que dicen que Cristo no es Dios. Entonces, ¿cómo es esto? En el principio existía el verbo. El verbo Estaba con Dios. Léalo en el micrófono, please. Dice, en el principio existía el verbo. El verbo Y el verbo estaba con Dios. estaba. ¿Y el verbo era Dios. entendemos eso? ¿Sí lo entendemos todos? Era Dios. Dios se dividió. Hizo tres. Pero es Dios. Amén. Y entonces, solo para terminar esto, este verbo vino Dios y lo mandó a la tierra. Y lo mandó. ¿Cómo venía? Como verbo. Como palabra. Verbo es palabra. Y esa palabra se encarnó en María. Y cuando se encarnó en María, ¿quién nació? Jesucristo, el Mesías. Entonces, Cristo. Entonces, este verbo se hizo carne y se presentó en nosotros. Amén. Ya eso ya es extra. Amén. ¿Estamos claros? 66 libros, y ¿cuál era la razón que no incluyeron los otros? Ok. Por ejemplo, buena pregunta. Usted va a encontrar que hay los libros que se llaman apócrifos, que son los que no quedan. Apócrifos son que no dieron la medida del canon, no dieron la medida de los demás libros. Entonces, habían libros, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que los escribieron, otros libros que están ahí, todos esos, fueron escritos, pero no dieron la altura de los 66, solo se eliminaron. Encontraron una parte que no cuadraba, no machaba. Entonces dijeron, no, esto no es. Por eso quedaron fuera. Pero la Iglesia Católica los agregó. ¿Por qué? Por sus beneficios. Porque si usted los ha leído, ahí hay del infierno, ahí hay de que los muertos, hay muchas cosas que ellos practican y los dejaron. ¿Por qué? Porque les ayuda para lo que creen, pero no son bíblicos, no son del canon. Amén. ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Espero que el otro jueves traigamos nuestros libros, esas preguntas y todo, traigan su Biblia, please, es su texto, 3 cosas que va a traer. Amén. Y recuérdense, estamos pasando lista, ¿verdad, Mari? Y al final, amén, vamos a dar un certificado. Y recuérdense que el propósito de esto, otra vez, vamos a leerlo ahí. Propósito de este libro es Manual de Orientación Ministerial, Guía, Credo y Visión. O sea, ¿por qué creemos nosotros esto? Amén. Muy importante. Oramos. Amado Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta serie de estudios que vamos a estar desarrollando. Señor, como dijimos, es la base que tenemos que tener como hijos de Dios para poder nosotros comprender y entender, Señor amado, para este edificio que estás construyendo, Señor. Un edificio, Señor, espiritual que estás haciendo, Señor. ¿Cuántos quieren levantar su mano y decirle, aquí estoy, Señor? Aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Abre mi mente, abre mi entendimiento para poder comprender y entender, Señor, lo que hoy aquí vamos a estar enseñando. Gracias. Abro mi corazón, Señor. Quiero abrir mi corazón para ser un receptor
receptor de las cosas tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y creemos, Señor, y pedimos que la palabra que vamos a estar hablando no caiga en tierra, que no quede solo de conocimiento, sino que la pongamos por obra y por práctica. Como decía tu palabra, como dice que el profeta Samuel, ninguna palabra predijo que cayera en tierra. De igual manera nosotros vamos a guardar esta palabra, la vamos a tomar en nosotros y no va a caer en tierra. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice esta serie que vamos a estar dando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos, mi Dios, y glorifícate grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Estamos despedidos y nos miramos aquí el domingo. Amén. Próximo lunes hay intercesión aquí. Amén.